Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a estas tardes contemplativas, este mes que es el mes del Buda. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Roberto, bienvenido. Bienvenido, Mayo, Buda. Bienvenida, bienvenidos. Es el mes de la madre y del Buda. Qué curioso. ¿Y del maestro? ¿Del maestro Buda? No, del Día del Maestro también, ¿no? Ah, cierto, y del trabajo. Y del trabajo. O sea, tenemos un Buda muy trabajador que puede darte clases, ser maestro y ser tu mamá. Madre. Ah, pensé que era toda madre. Puede ser también a toda madre, depende. Depende que te diga el Buda. Depende. Ok, bueno, entonces, el Buda histórico, porque habría que distinguir, ¿no? Nos referimos a Gotama, a Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Y me parece importante ¿Por qué el Buda histórico? Buda histórico. ¿Por qué esta diferencia? Y el Buda mitológico. Ajá. El Buda histórico es efectivamente este personaje que desde la historia, la antropología, sí existió y generó un movimiento espiritual. El Buda mitológico fue el personaje que se fue creando a tiempo posterior, tiempo después de la vida de ese Buda histórico. Todos los relatos de su biografía, pero también esos relatos que se fueron como incrustando en la vida del Buda en los relatos posteriores, que eran también, ¿cómo decirlo?, relatos que ya estaban presentes en la sociedad de la India. Relatos que además pertenecían a otras figuras espirituales que fueron pues amalgamando con la figura del Buda, dando origen a esta noción del Buda mitológico, o este Buda que era omnisciente, que era omnipotente, que era omnisciente, este Buda que podía realizar cosas sobrenaturales, este Buda que podía recordar sus vidas anteriores. Es interesante hacer una lectura. Que era cierto, pero al mismo tiempo era un mito. Es que se fueron, bueno, en realidad, desde el lugar en el que nos posicionemos a ver la vida del Buda, creo que podríamos, en su caso, descartar algunos de los eventos que se les atribuyen o agregarle muchos más, porque también dependiendo de cada tradición fue añadiendo elementos al mito del Buda. Por eso es un mito. Por eso se convirtió en un mito, por eso se convirtió no solo en una figura espiritual, sino en una figura religiosa. Y por eso, pues, sí, hoy en nuestros días entendemos al Buda como una figura mítica, capaz de hacer proezas más allá de lo natural, más allá de lo posible. Y, insisto, me parece importante empezar por lo menos para efectos de la conversación que hoy tendremos, separar el Buda histórico del Buda mitológico, porque al final lo que queremos hacer es un diálogo entre lo que fue el Buda histórico y su legado en campos del saber como pueden ser la psicología o las neurociencias o la ciencia contemplativa. Bien. De entrada, a mí me parece sorprendente que haya el legado de una persona 2.500 años después. ¿Cuántos? Más o menos, ¿no? 2.600. 2.600 años después y algo que enseñó una persona, un hombre en 80 años. 80. Empezó a los 20, bueno, sus enseñanzas, que más o menos a los 40 años tenía. El Buda, así como haciendo el rastreo de los porque primero fue eventos históricos, Ajá. sí. Hay un momento en el que, siendo un noble, que esto es un dato histórico, ¿no? Es un noble del clan de los Sakyas. Él nace en Lumbini, lo que hoy sería Nepal,
y pues más o menos por ahí del 400 antes de nuestra era es que él nace. Y ahí es muy interesante porque apenas en 1998 en Gotinga hubo un congreso para determinar la fecha real del nacimiento del Buda. En 1998. 98. ¿Cómo se tardaron 1900 años en...? Se tardaron un buen rato. En definirlo, bueno. No, es que es eso, ya estaba definido, pero cada tradición, cada escuela asignaba una fecha distinta. Entonces, a partir de un descubrimiento arqueológico que permitió al mundo oriental o al mundo budista fechar el periodo del imperio del emperador Ashoka. Uh-huh. A partir de ahí se pudo entonces establecer fechas más verídicas, uh-huh, con datos antropológicos, históricos, y ubicar al Buda entre el 400 y 480 de la antes de Cristo, de la era pasada. De la era pasada, ¿no? Hasta antes de eso, cada tradición, los Theravada, los aún así hay un rango de 80 años ahí un poco perdido. Sí. Pero bueno... Qué bueno que es budismo, porque si fueran una tradición occidental y tuviera que depender su enseñanza del horóscopo que tenía, sería un problema. Afortunadamente, aquí no tiene que ver esto. Pero la pregunta un poco también en serio. Antes de pasar a la biografía del Buda histórico, de carne y hueso, importaría mucho saber, ¿para qué sería importante saber dónde nació, qué vivió, cuándo comenzó su enseñanza, cómo comenzó su aprendizaje, incluso qué comía, dónde bebía agua? ¿Por qué nos interesan esos elementos que, si no los conocemos, parecen no ser importantes, pero cuando los conocemos cambia nuestra forma de ver a ese personaje y a sus enseñanzas? ¿Será porque eso nos hace precisamente verlo como un humano que transcurrió por aquí, que pudo haber comido lo que yo pude haber comido en ese momento, sentido lo que yo pude haber sentido, y por eso algo trasciende? ¿Por qué hablar del Buda histórico? Porque al final lo que importa es el Buda mitológico. El budismo como mitología que nos enseña, o como enseñanza filosófica o dogmática que nos enseña prácticas que nos permiten ver y comprender el mundo de una forma. Si el Buda existió o no existió, sería intrascendente. ¿Por qué sería trascendente hablar del Buda histórico? No estoy seguro de que sea como intrascendente hablar del Buda histórico, porque al final no hablamos de todos los filósofos del mundo helénico como mitos. Uh-huh. Hablamos de ellos como figuras que sentaron la base o desarrollaron un pensamiento, teorías que a la luz de la actualidad continúan siendo relevantes y que situaron las bases del pensamiento occidental. En ese sentido, el Buda histórico, su legado, su enseñanza, no es de orden metafísico, es de orden, pues yo así lo he sostenido, de orden psicológico o fenomenológico. Y eso creo que lo hace hace que la figura del Buda sea algo mucho más cercano. De hecho, el propósito del Buda, el Buda nunca buscó situarse en un lugar por encima de cualquier otro ser humano. No habló de él como el iluminado, no habló de él como Dios o como el Hijo de Dios. Simplemente dijo, soy un ser humano, ¿no?, que ha recorrido un camino para lograr este desarrollo, y pues ahora lo que quiero es compartir ese desarrollo. Okay. Entonces, hablar del Buda histórico nos invita a recordar que el Buda histórico fue alguien de carne y hueso que vivió en un momento de la historia humana muy particular. Uh-huh. Y que al momento de reconocerlo como tal, nos podemos vincular con él como humanos. Y todo eso que el budismo nos muestra y que el Buda dejó como legado puede ser también nuestro, porque somos humanos también. En otro momento, en otra comida, en otras familias,
pero con algo que como esencia nos comparte, y es esa esencia a la que podemos acceder como a través del budismo. ¿Podría ser? Totalmente, ¿no? Es de alguna forma entonces se ha convertido en una figura a la que cualquier ser humano aspira a lograr, ¿no? Es una belleza porque es conectarte o vincularte desde las profundidades de lo humano con alguien que tuvo cuerpo, carne y huesos y cuerpo como uno, pero que desde hace 2500 años ya no está, y aún así puedes vincularte con ese cuerpo solamente con el conocimiento legado durante 2500. Eso es algo fabuloso, ¿no? El mismo Buda me parece que lo sabía o lo intuía, porque él, al morir, cuando su séquito, sus personas más allegadas, sus discípulos más allegados, le preguntan sobre la continuidad del liderazgo de esa comunidad espiritual, la respuesta del Buda es que no, después de él no hay nadie. Pero no porque se posicionara en un lugar de soy yo y solo importo yo. Más bien es yo no importo, lo que importa son las enseñanzas. Claro. Y las enseñanzas son es lo que va a trascender. Lo que va a trascender a las personas, lo que va a trascender las vidas, las generaciones y los egos de las personas. Es la enseñanza lo que va a continuar y es lo que habrá que seguir, no a una persona, sino a la enseñanza. Y además a mí me parece muy interesante que sea una enseñanza que se autosomete al escrutinio de la experiencia y la razón. O sea, no es una enseñanza dogmática, sino es una enseñanza que dice, ok, por principio, asume esta enseñanza desde un lugar crítico. ¿Y cuál va a ser la primera enseñanza de este día? La primera enseñanza del día, bueno, no sé. Donde podremos contrastar lo que el budismo quiere mostrarnos y lo que nuestro cuerpo entiende de eso. Sin duda, la práctica de la meditación es el lugar para empezar a realizar a través de la experiencia, ¿no? Ese legado del Buda. Entonces vamos a empezar a meditar, vamos a comenzar con una meditación, así que vamos a tomar postura. Esto que nos llevase a practicar hace unos minutos, Alberto, ¿lo practicó Buda? ¿Lo practicó Gotama? ¿Cómo le digo? ¿Siddhartha? ¿O Gotama? ¿O Buda? ¿O Siddha para los cuates? Sí, interesante. ¿Cómo le gustaría que le llamaran? Pues no creo que haya mostrado mucha oposición a que la gente le llamara el Buda, ¿no? O sea, así como lo describen, a pesar de también mostrarlo como una persona muy humilde, muy consciente, de evitar las relaciones de poder que generaran sufrimiento. No, yo creo que sí le gustaba que le llamaran Buda. No, pues nunca. Al final tenía un ego, tenía un cuerpo. Al final tenía un cuerpo humano que a lo mejor y había sido príncipe, que aunque haya renunciado al principado, bueno, recuerdas un poquito la seda en la piel, ¿no? Claro. No es lo mismo. Pero sí, pues creo que hoy los practicantes alrededor del mundo de meditación, con este antecedente o este origen budista, pues aspiramos a practicar lo que el Buda practicó y le llevó a ese desarrollo espiritual, que yo también lo denominaría como un desarrollo psicológico, porque, insisto, mirar el legado del Buda desde la psicología o desde un desarrollo teórico de cómo es la mente, cómo funciona y también cómo impacta la conducta y cómo el contexto también lo impacta, creo que cambiaría mucho nuestra percepción del Buda. Pero bueno, sí, la respuesta es sí, el Buda practicó esto
Y a lo que se le atribuye es que el Buda, algunos hablan que redescubrió la práctica de Vipassana y otros le atribuyen que él la desarrolló. Okay. ¿Quién dice que la redescubrió? Pues gente fuera del círculo budista, ¿no? Jainistas, hinduistas, brahmanistas. Porque la práctica Vipassana entonces era una práctica practicada, ¿no? O conocida, o porque no era conocida, era algo que ya había quedado como perdido en la historia, okay, pero que ya existía. Al final del día, si la redescubrió o él la inventó, lo cierto es que en ese momento a él nadie le había enseñado la práctica Vipassana. Una práctica que su esencia es una práctica introspectiva muy refinada. Okay. Muy refinada. Muchísimo más refinada que aquella práctica o aquel entrenamiento introspectivo que desarrolló Gunther en 1879, ¿no? Con su desarrollo de la introspección. La psicofísica. La psicofísica, ¿no? Lo que hizo Gunther fue una versión muy poco sofisticada, ¿no? a lo que el Buda desarrolló. Y eso es a lo que hoy aspiramos. Ahora, es una práctica de tal sofisticación que permite observar y encarnar los elementos más importantes de su enseñanza. Que, para nombrarlos, son la impermanencia, okay, el hecho de que nada existe por siempre, ¿no? No hay nada sobre el universo que no vaya a dejar de existir. Okay. La condición del sufrimiento de la mente humana, ¿no? Estableciendo su naturalidad, pero también su origen y su forma de detener ese sufrimiento. Una tercera, que para muchos es la más controversial, pero que irónicamente es lo que hoy la psicología voltea a ver con interés, que vendría en la no existencia de un yo definido. Y detrás de estas tres, el ciclo de la originación dependiente, ¿no? Que va en relación con estas tres, a lo mejor... ¿Qué es la originación dependiente de qué? La originación dependiente de todos los fenómenos en el universo. Es decir, lo que el Buda señaló fue que nada en el universo existe por sí mismo. Okay. Todo es producto de causas y condiciones ajenas a ese fenómeno. O sea, todo lo que está surgiendo en el universo es causa de que se han conjuntado ciertas causas y ciertas condiciones. Y si tú quitaras una de esas causas o una de esas condiciones, el resultado que tienes es otro. De modo que nada existe por sí mismo. Okay. ¿No? Me parece en una relación directa con esta noción de la carencia de un yo fijo. Porque ese yo fijo, si tú lo cambias de contexto, ese yo se vuelve algo totalmente distinto. Si ese yo que el Buda entendía como un proceso dinámico constituido por hábitos, memoria, percepción, lenguaje, condicionamiento, si le quitas algo de eso, tienes un resultado totalmente distinto. Y hoy la psicología, las prácticas contextuales miran ese principio de otra manera. A través de la flexibilidad psicológica, a través de la difusión cognitiva, a través de la narrativa del self. Pero bueno, lo interesante, y regresando a la pregunta para no desviarnos mucho, es que la práctica que al Buda le permitió ese desarrollo es algo que hoy hacemos y que es tan sofisticada que permite la observación de esas características de la existencia. La Vipassana. Vipassana. Es
que propiamente es atención plena. Exacto. Y fue la ruta por la que entró a la investigación psicológica y neurocientífica del occidente. La atención. Yo difiero de ti, fíjate, en que la importancia del budismo y de las enseñanzas del Buda se restrinjan a la visión científica. De hecho, yo creo que su aporte fue enriquecer, o ha sido enriquecer y poner a discutir a la investigación científica de corte más materialista, para incluir aspectos inescapablemente espirituales. O sea, paradójicamente creo que el aporte científico ha sido reconocer que hay elementos que la ciencia se negaba, a veces por caprichosa, a incluir dentro de sus paradigmas científicos, a veces por imposibilidad epistemológica, pero vamos, es que ni siquiera es que se negara, es que ni siquiera reconocía como existencia esos elementos no materiales que son parte de lo cotidiano. Y creo que la práctica de la vipassana y de otras técnicas contemplativas observadas desde la ciencia ha contribuido a generar, o a por lo menos a procurar crear una ciencia que abarque otras formas de conocer el mundo y que integre otros aspectos que, claro que tenemos y que o aceptamos que no los podemos estudiar científicamente o aceptamos que hay que intentarlo. Pero para llegar a eso, a esa conclusión, primero tendríamos que hablar un poco de cómo llegó el budismo a la ciencia, a las neurociencias, a la psicología y por qué es lo que ha aportado y qué ha hecho, ¿no? Platicamos hace no mucho de ese 2005, año en el cual el Dalai Lama dio la conferencia inaugural de la Society for Neuroscience en Washington, en el congreso de neurociencias más grande del mundo, y él dio, ¿no?, esta conferencia a disgusto de muchos, a asombro de otros, y pues bienvenida de otros muchos que ya esperaban un momento en el que estas prácticas que ya estaban en el aire, que ya se estaban practicando en algunas universidades, tuvieran un foro en el cual los científicos que estaban interesados en comprender la cognición, la atención, las emociones, la imaginación, el lenguaje, lo incluyeran. Y fue un revuelo, hubo mucha desgarradura de vestiduras por los científicos ortodoxos. Yo me acuerdo que decía, ¿por qué mi profe de Querétaro acá metido en Juriquilla se enoja porque un lama vaya a hablar a Washington? Ni siquiera va a ir al Congreso. Como ¿por qué le causa tanto dolor, no? ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué nos causaba tanto dolor a los científicos? Creo que considero que el dolor que causa es provocado por mirar al budismo como una religión. Si se le mirara como el Buda nunca tuvo la intención de generar una religión, así como Aristóteles o Platón o el filósofo griego que me digas, no quiso desarrollar un movimiento religioso. Lo que el Buda hizo fue, a través de una búsqueda así espiritual, y que también habría que situarnos o partir de un entendimiento de qué es eso, qué es esa búsqueda espiritual que él buscaba. Él no buscaba a Dios. Lo que el Buda buscó fue darle sentido a la experiencia del sufrimiento humano. Y entender por qué sufríamos y entender cuál era el origen del sufrimiento. ¿No? Eso fue lo que el Buda buscaba como búsqueda espiritual. A partir de ahí, entonces, lo que el Buda encontró fue el responder esas preguntas. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Cuál es el origen del sufrimiento del ser humano? ¿Cómo se puede resolver ese sufrimiento? Y eso fue lo que estuvo buscando. Entonces, sus hallazgos son más de corte psicológico que de corte metafísico. Y si el mundo laico o el mundo no budista y el mismo mundo budista entendiera el budismo o la enseñanza del Buda de esa forma, el cómo nos aproximamos a ello no sería como con cierto escorsor que tiene la ciencia hacia lo que es espiritual o hacia lo que es religioso. A la ciencia no le importa. Los científicos, ¿no?
No lo sé, Alberto, porque yo creo que sí hay que mostrar a los científicos que interesados en esto, primero que existe. Tenemos que reconocer que eso existe. Y hábilmente yo pienso que algunos colegas de antaño, de hace 20, 30 años, lograron insertarlo porque reconocieron que en esa práctica que nos mostraste, ese sentarnos y observar nuestro cuerpo, podemos aislarla y naturalizarla, digamos, aislarla de contenidos religiosos o filosóficos en torno a la práctica y poder insertar en un análisis de componentes materiales, que es lo que a la ciencia de hace 40 años todavía le importaba, nada más. Y es una puerta más fácil para que el materialismo científico lo pueda recibir sin mucho problema. Y en el materialismo, los científicos y científicas creo que podemos llegar a consensos. Todos somos materialistas. Algunos aceptan o no algo más que el materialismo, pero todos somos materialistas en la ciencia, ¿no? Y eso ha permitido ver que estos fenómenos como la atención, la imaginación, el lenguaje, fíjate, pasa un poco con el budismo. Sabíamos que existían, estaban presentes, podemos imaginar cosas, sabemos que deben de tener un asiento material. Es más, sabíamos que era el sistema nervioso, pero no podíamos observarlo. No teníamos todavía las técnicas para hacerlo. El budismo creo además llegó en el momento en el cual habíamos ya desarrollado las técnicas de adquisición de imágenes cerebrales que permitían observar eso que nos decía el Buda en el cerebro de una persona del siglo XX, o del siglo XXI entrando, ¿no? Del naciente siglo XXI, y podíamos observar los cerebros funcionando o inferir su funcionamiento e imaginar que ese cerebro pertenecía a una persona de hace 2500 años porque tenía los mismos tipos de células, el mismo tejido, la misma organización. Creo que lo primero que el budismo nos enseñó es que eso que pasa dentro de la mente y que sabíamos que tenía materia, llegó en un momento en el cual no solamente nos permitió observarlo, sino nos dio unas enseñanzas para entrenarlo. Y de eso sí carecíamos algo. Porque eso nos abrió una ventana impresionante, no solamente para darnos cuenta de la poca capacidad de atención que teníamos, claro, y que entrenábamos, y lo poco que realmente observábamos del mundo, sino además que esta mera observación, un solo proceso cognitivo tan básico como es atender, nos permitía regularnos, hacernos sentir más tranquilos, perdonar, pensar el pasado sin que nos doliera en el presente, imaginar el futuro sin que nos diera ansiedad vivirlo. Es decir, un solo proceso cognitivo que nos permitió comprobar desde el budismo que está dentro del cuerpo, que tiene materia y que se puede, y que además se explaya y se expande a muchas otras procesos interiores que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Creo que ese es uno de los grandes aportes del budismo. ¿Qué piensas de eso? Pienso que sobre la conveniencia de en estos diálogos seguir denominándolo budismo, porque voy a insistir en la posibilidad de separarlo de una noción religiosa hacia una noción del desarrollo de una forma de entender la mente, el cuerpo, la conducta y las relaciones entre seres humanos, ¿no? Porque también esa enseñanza del Buda tiene un carácter social, un carácter colectivo, que también lo hemos como ido queriendo aislar, ¿no? Creo que al mundo occidental, capitalista, neoliberal, no le conviene leer la enseñanza del Buda desde un ámbito socialmente comprometido o consciente de la colectividad. Entonces, sí, el aporte del Buda que hace en la actualidad viene de haber dado con hallazgos que en la medida de sus recursos logró ese Buda histórico, porque ese Buda histórico no tenía toda la tecnología que hoy tenemos. Lo único que tenía fue su propia mente para
autoobservarse. Y desde esa autoobservación desarrollar una teoría de cómo funciona nuestra mente y dónde está el origen de ese sufrimiento psicológico que 2600 años después seguimos padeciendo. Pues, y lo seguimos padeciendo porque tenemos la materia que lo permite, ¿no? Uh-huh. Es inescapable. Cuando dijiste, hizo una muy sofisticada forma de observar, y me imaginé a Gunther así viendo todos sus aparatos y volteándose a ver de, ¿what? ¿No? Sofisticado es solamente sentarse y ver hacia adentro y todo mi... ¿Cuál aparato me daba mucha risa? El olfatómetro, uh-huh. ¿no? Podía medir qué tanto podías olfatear, ¿no? Uh-huh. Y tú me vienes a decir que sentado viendo, cerrando los ojos es sofisticación, ¿no? Y claro, entiendo por ahí es una sofisticación del funcionamiento de lo mental. O sea, si el Buda es muchos personajes, es un Buda investigador, uh-huh. Un Buda líder. Sí. O sea, sí lideró un movimiento, aunque no lo tuviera claro, era un movimiento, ¿no? No, aunque en este mito religioso de ser un ser superior espiritual, ¿cómo se iba a inmiscuir en cosas tan mundanas como la negociación con los reyes? Pues eso hace todavía más grande el mito. ¿No? Sí, de que no se sentaba Exacto. con los mortales a resolver cosas mortales. Sí, claro, lo hace un mito, pero también creo que no necesitamos al mito. Yo creo que sí, porque si nos quedamos solamente con la enseñanza material y no entendemos que se transmitió justamente porque fue un mito. O sea, los mitos sirven para eso, para transmitir culturalmente formas que son tan complejas que si no se transmiten a través de una figura que integre todo y se transmiten como mito, es decir, como una creencia que contiene todo un conocimiento, no llega. Y si llega y solamente extraemos lo que nos es conveniente para nuestra forma de conocer en ese momento histórico, lo despojamos de lo demás. Sí. Y una consecuencia es el mindfulness. Uh-huh. La práctica está ahí. La misma práctica que podemos utilizar en una empresa para que la persona trabaje 12 o 16 horas al día sintiéndose bien, es la que utilizó el Buda para iluminarse. Sí y no. ¿En qué varía? Vamos, ¿qué sí tendría aquí y qué no tendría allá si despojamos de esta cuestión mitológica? Un propósito distinto y un marco teórico muy rico que permite entender y realizar la práctica de una forma mucho más profunda. Pero ese marco teórico ya es la historia, ya es la espiritualidad. No necesariamente, ¿no? Porque cuando el Buda se ilumina y logra ver cómo funcionan pues, los fenómenos del universo y establece estas tres características de la impermanencia, de la naturaleza de la mente o la tendencia de la mente a sufrir y de la no existencia de un yo, de una existencia condicionada. Eso es lo que la práctica le lleva al Buda a hacer eso, pero porque su aspiración era otra. Su aspiración no era ser más productivo. Su aspiración no era simplemente disminuir el estrés, era ir a la causa profunda del sufrimiento. Entonces, pensar en el Buda no es pensar en un ser que solo está en paz, sin moverse. En un ser que está en el aquí y en el ahora, que está presente. Es un ser que está aquí y ahora, que está presente, pero porque está realizando una introspección muy, muy filosa. Y está observando los patrones de pensamiento, los patrones de conducta que llevan al sufrimiento y está haciendo lo necesario para que a nivel conductual y material se cambien esos patrones que están generando sufrimiento. Pero esa observación de comprender que el sufrimiento proviene de la vida en sí,
es un elemento espiritual. La noción de la existencia, del origen de lo existente, de una dependencia de algo que emerge en otra cosa, es algo metafísico. Todo lo que está enseñando el Buda, casi todo lo que has dicho, salvo el elemento que esa interfaz entre lo material y lo metafísico, es lo psicológico, pero todos los demás son elementos metafísicos que acompañan, o de hecho están inherentes a la práctica del budismo con un propósito existencial. Si despojamos de eso y la persona que lo practica no entiende que esa práctica desde el budismo se hizo con ese propósito, le va a llamar budismo al mindfulness, que es lo que está pasando. Ajá. Ok. Sí, quizás a lo mejor la forma de entender lo espiritual es que lo espiritual para mí es... ¿Para ti qué es? Todos aquellos elementos no materiales que nos pueden concernir, porque no pueden ni siquiera colocarse como símbolo que se hereda o se transmite. Y aún así sabemos que están ahí. La vida en sí como concepto. La existencia como idea. No tiene podemos intentar entenderla, escribir sobre ella, modelar sus componentes y mostrarlos, pero como existencia pertenece al mundo de lo espiritual. La idea de los espíritus animales que daban vida y que se intercambiaban, que para mí prácticamente son las hormonas, después de que se dieron cuenta que eran espirituales antes de poderle dar ese nombre y saber que estaban aterrizadas o asentadas en todo el sistema endocrino, porque sabíamos que existían, o sabían que existían. No le podían dar nombre, no podían ver, no podían evaluar la circulación de algo en el torrente que no sabían detectar, pero no dejaba de existir por eso. Pero entonces, si hubieran renunciado a la integración de los espíritus animales en la búsqueda de la fisiología, quizá hubieran tardado mucho más en comprender el sistema endocrino. O sea, fue una época en la que los científicos todavía podían, con mayor facilidad, integrar esa separación del humanismo y la ciencia de los años 50, muy bien descrita por Snow. Hizo una ruptura en la cual entonces sí el pensamiento científico ya no permitió de ninguna forma que se integraran esos aspectos, y ahora sí los científicos no saben de Shakespeare y los humanistas no saben de termodinámica, ¿no? Y yo creo que el budismo nos vino a dar un poco esa bofetada. Sí, la atención es importante, sí depende, pero también hay que recobrar este otro mundo no material que forma parte de esta práctica material, porque si no la vamos a leer de otra forma. Podría ser. Bueno, me parecen válidos los argumentos. A lo que me llevan a pensar es que el budismo, la enseñanza del Buda, que ya lo hemos hablado en algún otro momento, tal vez no aquí, pero en otras charlas, es que el Buda estableció un método que pudiera ser protocientífico, donde él situaba lo que enseñó, lo que él vio, lo compartía con sus seguidores, con sus discípulos, con la gente a la que le enseñaba, pero les daba los invitaba a someter al escrutinio de la experiencia la veracidad de eso que él decía, ¿no? Porque siempre lo dijo: no me crean a mí por ser yo, ni le crean a un maestro, ni le crean a alguien que por su lugar y jerarquía de poder diga esto. Lo que diga, sitúenlo en un cuasi método científico de observación, y a través de la experiencia empírica comprueben si es cierto o no. No sé si sea científico, pero sí es empírico, ¿no? Y sí te invita, pero como te decía hace rato, a ver, pues claro que nos decía, vayan y pruébenlo porque sabían lo que venía. O sea, uno siente bonito, uno siente una experiencia extrañamente, no sé si llamarla placentera, pero extraña y atractiva al sentir esto que por primera vez te enfrenta el Buda. Lo complicado y lo que te pregunto es,
no es tener esa experiencia, es practicarla y sostenerla. Hacerla un estilo y ahí de es vida. donde el budismo y su aporte es, haz esto. Y cuando te pregunté hoy, más bien cuando te dije, soñé con el Buda, y me dijiste, mata al Buda antes de cualquier respuesta que me des, mata al Buda, y es, regresa a tu práctica. No importa qué veas, no importa qué sueñes, no importa qué interpretes de la práctica, tú solo practica. ¿Qué significa eso? Vuelve a poner en el centro de la enseñanza del Buda la experiencia directa. O sea, más allá de lo que la mente pueda elaborar, la percepción que se pueda generar, la percepción entendida como esta mezcla entre entre los estímulos sensoriales, pero la historia que tengo, las memorias que vienen, que dan por resultado una percepción que es distinta a la tuya, a la mía, porque nuestra historia es distinta, que vayas a notar la experiencia tal y como es, y a partir de ello puedas ver momento a momento si la enseñanza del Buda es verdadera o requiere ser modificada. Cuando el Buda dice, habla de la impermanencia, no está afirmando que todo sea impermanente y que tengas que creerlo. Te dice, siéntate a meditar, o a través de la experiencia constata o considera no válida la hipótesis de que todo es impermanente. Y entonces tú te sientas a meditar y estás contemplando, y en los sonidos notas que son impermanentes. En los pensamientos mismos te das cuenta que son impermanentes. Y cuando esto también lo trasladas a la vida fuera del cojín, también notas que la vida es impermanente, las relaciones son impermanentes, la identidad es impermanente. Y tú lo constatas. Y ya no necesitas decir, oh sí, porque el Buda lo dijo, no es hoy, lo estoy viendo. Entonces, un hombre de carne y hueso, un principito de carne y hueso hace 2600 años, Ajá. renuncia, experimenta la impermanencia, experimenta el sufrimiento en primera mano, motivado por el sufrimiento que ve en alguien más, decide comprenderlo. Lo comprende a través del cuerpo, de cómo el cuerpo siente el dolor, el sufrimiento, y llega a nosotros como enseñanzas que incorporamos a una forma de comprender el mundo desde los componentes materiales, que son nuestro cuerpo, las enseñanzas de los libros, lo que podemos transmitir de voz a voz, y vemos que podemos experimentar lo mismo, o algo muy similar, y comprender lo mismo por experiencia propia. Así es. No es una labor tan difícil, solo hay que tener cierta disciplina. Un poco de disciplina, sí, sin duda. Lo que el Buda consiguió no se va a conseguir meditando una vez cada 15 días. ¿Cada semana? ¿No? Cada semana. ¿Cada 3 días? No. ¿Diario? Diario, pero también 2 minutos. La vida, la meditación, un estilo de vida. Eso. O sea, una constante autoobservación. Y eso es quizás algo que no terminamos de entender en Occidente, que necesitamos estar en una continua autoobservación, en una continua introspección, con un carácter ético para poder aspirar a hacer lo que el Buda hizo. Observarnos continuamente. No necesitamos materiales ni olfatómetros sofisticados. No. Podemos observarnos solo nosotros hacia adentro y hacia afuera. ¿Y a qué te refieres con lo ético? ¿Cuál ética tiene que acompañar esta observación? La ética que acompañó al Buda fue dado el entender el sufrimiento. El Buda entendió que el trabajo ético implica no generar más sufrimiento en mí y en los otros, pero también al hacer lo necesario para detener y aliviar mi propio sufrimiento. Entonces, también establece una responsabilidad en la persona muy, muy interesante, en lo individual, pero también en su influencia en lo colectivo. Es muy interesante porque
en investigación experimental, no importa qué investigues, eso que investigas lo tienes que reproducir. Si te interesa estudiar el sufrimiento, tienes que crear situaciones donde causes sufrimiento para comprender por qué se causó. O sea, esto que parecía absurdo, no lo es en el ámbito experimental. Y muchos experimentos se han hecho bajo esa lógica. Provocar el sufrimiento para saber cómo se causó, cómo te lo provoqué. Afortunadamente, a lo mejor es de ética. No importa, porque si justificas éticamente, debajo la ética científica actual, que es causa del sufrimiento, por ejemplo, a un animal, a un ratón, a un chimpancé, a cualquier otra especie no humana, incluso humana, si se justifica, se vale. El budismo también es una forma diferente de interrogar nuestra labor de investigar. Sin duda. Y hay pocas cosas, bueno, todo es impermanente, pero hay pocas cosas que casi nos hacen creer que no lo son, que es la presencia de Luis diciéndonos, pasemos a la siguiente etapa. Oh, ya se acabó el tiempo. Entonces, Alberto, gente, uno ve su cuerpo, observa hacia adentro, se enfrenta al sufrimiento, que es mío y de los demás. Y en esta enseñanza del sufrimiento, ¿qué nos dice el Buda? ¿Qué nos dice el budismo? Conciencia y compasión. Percatarnos de el mundo y hacer conscientes de la realidad tal y como es, reconociendo que es impermanente, reconociendo que el mundo exterior representa insatisfactoriedad al final del día, ¿no? Que es un tema que hemos hablado en estas tardes contemplativas bastante, y que no hay una identidad fija, no hay lo que vemos en el universo, lo que nosotros somos, no es algo fijo, es algo que está en un constante cambio, que es un proceso dinámico, que estamos interrelacionados y que interdependemos, que lo que está surgiendo en este momento es producto de la interdependencia de muchas otras cosas, y a la luz de eso poder relacionarnos con nosotros, con los demás y con la vida de una forma diferente, que es una forma más consciente, una forma compasiva, una forma ecuánime. Observar. Y ética. Ser compasivos frente al sufrimiento que observamos y éticos como una forma decidida de cómo actuar con ese sufrimiento, evitarlo. De tomar responsabilidad por ello. Eso, como lo hemos dicho, Buda sería hoy un activista social. Es posible. No lo sé. Otro día hablamos del budismo socialmente comprometido. ¿Qué les parece? Sí, es que yo alguna vez me imaginé, después de ver las vacaciones de Cristo y Buda, me imaginé a Buda y a Cristo en el siglo XXI en la Ciudad de México y dije, sí, es una imagen muy interesante. Y hablando de la insatisfacción, si yo soy insatisfecho con todo, soy muy budista. Ese es un tema para alguna otra sesión. No, serías muy capitalista. Sí, estoy todo el tiempo insatisfecho porque soy consciente de que el mundo es una insatisfacción. Pero el cómo te relacionas es lo que el Buda te diría, obsérvalo y modifícalo a partir de tu relación psicológica con eso. Sesión para la siguiente, para alguna de las siguientes. Para alguna de las siguientes. Por lo pronto, observémonos, aceptemos el sufrimiento que padecemos porque estamos en este mundo de insatisfacciones. Veámoslo con ética, evitémoslo en alguien más, seamos compasivos desde esa ética de evitar el sufrimiento del otro y eso nos hará sentir bien siguiendo el camino del Buda. ¿Lo dije bien? Me parece. Yo lo pondría, el Buda diría, hazte cargo de tu mierda y no eches mierda a otros. También puede ser una manera más práctica de decirlo. Sí. Creo que el Buda llamaría a la responsabilidad relacional. No le eches la culpa a los demás de lo que tú haces. Así que bueno, pues
Muchas gracias, Roberto. Gracias, Nos Alberto. vemos en la próxima. Que tengan muy buena noche. Gracias, Luis. Y gracias, Luis. Impermanente. Mente.